Los megaproyectos de ingeniería no suelen ser pensados de manera caprichosa. La mayoría de las veces responden a un interés por solucionar un problema de transporte, vivienda o por una apuesta decidida en un determinado sector comercial, o incluso a un futuro más sostenible. Pero a veces esos proyectos salen muy mal, ya sea por falta de planificación, problemas inesperados, contextos políticos o cualquier otra circunstancia que los hacen detenerse. En esta oportunidad repasaremos 5 megaproyectos calificados como inútiles, ya que pese a las multimillonarias inversiones que se hicieron para llevarlos a cabo, nunca lograron cumplir su objetivo original, cayendo en desuso y convirtiéndose en víctimas del paso implacable del tiempo. Empecemos. Número 5. Autopista Interestatal H3 en Hawái. Comenzamos con una carretera de Hawái, la Interestatal H3, que tiene 26 kilómetros de largo y atraviesa uno de los paisajes más impresionantes del mundo. Es tan sorprendente que existía una preocupación real de que los conductores se detuvieran y crearan peligros para el tráfico por querer tomarse fotos o contemplar la vista. Sin embargo, la carretera es tan controvertida como hermosa. El anuncio de su construcción se encontró de inmediato con la resistencia de los grupos ambientalistas, así como de los nativos hawaianos que estaban preocupados por la urbanización masiva que traería el proyecto. Las leyes ambientales de la época y un cambio de ruta para proteger los valles circundantes pospusieron los planes de manera indefinida, pero 26 años después, los obstáculos se eliminaron cuando el Congreso eximió el proyecto de las leyes ambientales y despejó el camino para que la construcción finalmente comenzara en 1989. La carretera se abrió finalmente en 1997, casi 37 años después de que se propuso originalmente. La Interestatal H3 a menudo se considera una maravilla de la ingeniería debido al terreno difícil en el que esta fue construida y las tecnologías avanzadas utilizadas en su construcción. Décadas de decadencia, cambios en la ruta y el surgimiento de tecnologías más nuevas, pero más caras, significaron que la autopista se completó 5 veces por encima del presupuesto estimado original. El costo total de la construcción fue de $1.300 millones, lo que equivale a unos $50 millones por kilómetro. El costo por kilómetro más caro del mundo. A pesar del enorme presupuesto, esta hermosa autopista no es útil para todos. Los críticos creen que es un camino a ninguna parte, porque la carretera no tiene una ruta directa al centro de Honolulu, la capital de Hawái. A eso se le suma el rechazo de los hawaianos nativos, la mayoría de los cuales se niegan a usar el H3 porque hasta el día de hoy la consideran maldita, ya que muchos sitios culturales de importancia religiosa fueron destruidos durante su finalización. La autopista interestatal H3 es ciertamente un logro en el que respecta a los megaproyectos, sin embargo, para muchos sigue siendo inútil. Número 4. Aeropuerto Ciudad Real, Central de España. Este aeropuerto fue construido para ser el destino preferido de los viajeros que vacacionan en España. La idea era convertirlo en una alternativa al aeropuerto principal de Madrid, que ya está muy abarrotado. El nuevo aeropuerto tenía una de las 5 pistas más largas de Europa y podía dar servicio a 2 millones de pasajeros al año, un número relativamente bajo en comparación con Madrid, que tiene una capacidad de 70 millones de pasajeros. Sin embargo, los planes de expansión ya estaban en marcha para aumentar la capacidad hasta 10 millones anuales, por lo que cuando finalmente entró en funcionamiento en 2009, el gasto de $1.300 millones podría haber parecido justificado. Sin embargo, todos estos planes se detuvieron en 2012, cuando la empresa detrás del proyecto se declaró en quiebra. Los problemas comenzaron con la ubicación del proyecto. Mientras que se le llamaba Aeropuerto Central, no era central de ninguna manera, ya que estaba ubicado a 200 kilómetros de Madrid. Esto aumentó los problemas, pues la mayoría de los pasajeros no querían viajar 4 horas para llegar a la ubicación remota, y la mayoría de las grandes aerolíneas prefirieron realizar sus operaciones de vuelo desde la capital. Por eso,
Sin aerolíneas importantes para traer pasajeros, el aeropuerto había acumulado una deuda de $350 millones en 2012. Como era de esperar, entró en suspensión de pagos y fue puesto a subasta en 2013. Nunca fue usado como aeropuerto principal por estar muy lejos de la capital, pero con la llegada del COVID-19, los nuevos propietarios reinventaron el aeropuerto como un hogar para aviones en tierra, dado su clima seco, pista larga y amplitud. Sin embargo, este proyecto de $1.000 millones sigue siendo inútil para los pasajeros de todo el mundo, y a menos que una nueva pandemia mundial diga lo contrario, pronto dejará de serlo también para las aerolíneas. Continúa disfrutando del video y recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de más contenido. Continuemos. Número 3. Naypyidaw, la desierta capital de Myanmar. Sí, esta es la capital de un país, Myanmar para ser exactos. Un país que entró en el radar mundial por el reciente golpe de estado. Las imágenes virales mostraban unas amplias autopistas totalmente desiertas, únicamente ocupadas por vehículos militares, una escena que es bastante normal en la capital, pues el desierto de sus avenidas poco tiene que ver con el golpe de estado, y sí tiene que ver con que en la ciudad hay muy poca gente. La nueva capital fue construida desde cero por el antiguo liderazgo militar de Myanmar, que empezó el proyecto en secreto en 2002. El traslado de la capital de un país no es inaudito, ya que muchos países, incluidos Brasil, Egipto y Pakistán, lo han hecho en el pasado, y aunque en noviembre de 2005 el líder de Myanmar anunció su decisión al público, mantuvo en secreto el nombre de la ciudad. Pasaron 4 meses para que el nombre Naypyidaw finalmente fuera revelado, que literalmente significa la residencia del rey. La razón de este repentino cambio de capital tuvo que ver con el hecho de que la antigua capital, Yangon, que es el hogar de 7 millones de personas, se dice que ha alcanzado sus límites de infraestructura y que su población se duplicará en 2050. El nuevo proyecto se construyó rápidamente y hasta la fecha los sucesivos gobiernos han invertido $4 billones en la ciudad. En apariencia, Naypyidaw tiene todo para atraer visitantes, una autopista de 20 carriles, más de 100 hoteles de lujo divididos en 3 distritos hoteleros, campos de golf, museos, entre otras cosas. Pero hay un componente esencial que falta: la población. La nueva capital alberga a menos de 1 millón de habitantes, la mayoría de los cuales residen en los suburbios que estaban presentes antes de que la ciudad se convirtiera en capital. ¿Por qué nadie quiere vivir ahí? Una brecha persistente en los servicios de salud, la falta de institutos de calidad y de oportunidades económicas significan que la mayoría de la población es reacia a hacer de la ciudad un hogar permanente, por lo que Naypyidaw a menudo presenta la imagen de un lugar desierto, hasta el punto de que es referida como una ciudad fantasma. Las impresionantes avenidas fueron construidas para una ciudad capaz de albergar 7 millones de habitantes, pero suelen estar desiertas pues hay muy poca gente viviendo en la capital. A pesar de la aparente esterilidad, hay un lado positivo para la capital real, ya que está construida para el futuro y con la población en aumento. Naypyidaw todavía tiene tiempo para una redención inevitable. Por ahora es posiblemente la capital más extraña del mundo e inútil para gran parte de la población del país. Número 2. Forest City, en Malasia. Si la mega obra anterior era una ciudad fantasma, esta es una ciudad futurista e inteligente que se levanta sobre la tierra reclamada en islas artificiales y planea ser construida alrededor de un ecosistema de bosque artificial. La ubicación de Forest City la convierte en un proyecto atractivo para los inversores que buscan sacar provecho de su proximidad a la ciudad-estado independiente de Singapur, que tiene el segundo puerto más activo del mundo y una economía próspera. Forest City es una apuesta por las ciudades del futuro ecoamigables y autosostenibles. El diseño de esta ciudad del futuro incorpora muchas innovaciones ecológicas,
Contará con edificios con techos verdes y jardines verticales que brindan una experiencia de jungla. Las calles de la ciudad tendrán un diseño de múltiples capas con el tráfico circulando en la capa interior, mientras que la capa superior contará con parques, instalaciones deportivas y centros de transporte. Se alimentará exclusivamente con energía renovable y se completará en 2035 a un costo de $100 billones. Sin embargo, no todo es fácil para este ambicioso proyecto. Una multitud de obstáculos económicos y políticos ya están obstaculizando su progreso. El proyecto está siendo financiado principalmente por China y los residentes chinos prácticamente tienen un pase gratuito a la ciudad, por lo que para 2019 el 80% de los propietarios eran chinos. Los malayos nativos simplemente no pueden darse el lujo de comprar estos apartamentos, ya que los precios de las propiedades se establecen pensando únicamente en el mercado chino. Las presiones políticas y las restricciones de la pandemia amenazan la subsistencia de la ciudad, incluso antes de haberse terminado de construir. Más tarde, después de un cambio de liderazgo, el primer ministro que regresó, Mahathir Mohamad, prohibió a los extranjeros poseer propiedades en Forest City. Esto provocó que los extranjeros comenzaran a salir de la ciudad y desanimar a los nuevos inversores. Los dos siguientes reveses importantes se produjeron en forma de pandemia y prohibiciones de viaje en todo el mundo. El proyecto ha permanecido en constante cambio desde entonces y algunos vendedores afirman que se vendieron menos de 10 casas en Forest City desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Además, Country Garden, la empresa detrás del proyecto, despidió a más de 1,000 de sus trabajadores malayos el año pasado. La proyección de Forest City la convertía en un destino estratégico para los negocios, gracias a su cercanía con Singapur. Probablemente era demasiado ambiciosa, demasiado futurista y demasiado desafiante políticamente para tener éxito en el corto plazo. Es seguro asumir que, a pesar de los miles de millones invertidos, Forest City es actualmente un megaproyecto inútil. Número 1. Basurero nuclear de Yucca Mountain, Estados Unidos. Finalizamos la lista con un basurero nuclear, pero no cualquiera, el único de Estados Unidos y el más grande en todo el mundo. No es un megaproyecto menor, sino la posible solución de un problema ambiental y ecológico a nivel global, y que si no se resuelve amenaza con ser más letal que cualquier otro cataclismo de la edad moderna. En el basurero nuclear de Yucca Mountain se ha invertido $17 billones. El plan era depositar los desechos de todo el país en un complejo de túneles a unos 300 metros debajo de la montaña Utah. Además de estar aislada, Yucca Mountain está formada por ceniza volcánica, creada hace millones de años, lo que le permite absorber cualquier residuo radiactivo sin desmoronarse ni agrietarse. En el papel parecía una excelente ubicación para un basurero nuclear, pero los habitantes de Nevada no querían tener nada que ver con eso. Además, surgieron interrogantes sobre los estudios hidrológicos y geológicos oficiales de la montaña de Utah. Los opositores creen que el sitio no era adecuado para un depósito, ya que corre el riesgo de contaminar una fuente de agua cercana que es utilizada por los nativos americanos que han vivido en el área durante siglos. A pesar de la oposición, el proyecto obtuvo la aprobación en 2002 y el Departamento de Energía reanudó la construcción. Sin embargo, la oposición de Nevada solo se hizo más fuerte. Para ellos, la única razón por la que Nevada estaba obteniendo el basurero era debido a su menor población y menor representación en el Congreso, por lo que cuando Barack Obama asumió la presidencia, todo el proyecto se había politizado mucho, y en 2010, el equipo de la administración de Obama dijo que el proyecto no era viable. La administración de Joe Biden ha dicho que Yucca Mountain no es una prioridad para el país. 3 años después, un tribunal federal ordenó su reanudación nuevamente, pero desde entonces ha habido pocos avances. La actual administración de Joe Biden ha declarado que Yucca Mountain ya no forma parte de los planes del país, por lo que Nevada parece haber ganado la batalla. Eso sí, después de 4 décadas de planificación,
problemas legales y más de 17 billones de dólares que se han invertido en el proyecto, nunca se ha utilizado y sigue siendo un megaproyecto inútil.